Muy bien, 8:20 de la mañana. Juliana Santillán es diputada por La Libertad Avanza. De las diputadas que del bloque de Milei, que ahora está teniendo un perfil más alto. Sí. Estuvo ayer con Milei en la Casa Rosada, preparando un poco lo que va a ser el discurso de la Asamblea Legislativa en el día de mañana. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buen día. Hola María, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ayer el gobierno desmintió porque había salido una versión de que en ese encuentro con ustedes Milei había dicho algo despectivo respecto de los diputados, ¿no? Los diputados del Congreso de la Nación. Sí. Sí, en realidad, o sea, no particularmente alguno, quiero decir, en general. Mira, en realidad no se habla en términos particulares, sino de la gestión o quizás de la oposición. Como un trazo grueso en la conversación. No hubo referencia a nadie en particular, ni tampoco en forma despectiva. Digamos, se analizan objetivos propios del gobierno, propios del oficialismo, y sobre todo se trató de, bueno, en una primera instancia felicitarnos por el manejo de la ley bases en el recinto, particularmente cómo desarrolló Martín Menem esa conducción. Oscar Sago también, que ha sido uno de los el presidente del bloque. Claro, uno de los que llevó el protagonismo en cuanto a la negociación con los bloques. Digamos, se habló de en primer lugar, un mimo, como quien dice, hacia los propios, hacia nosotros, y luego, bueno, el análisis periódico que hacemos. Esta es nuestra tercera reunión con el presidente desde que ha asumido, de, bueno, los objetivos cumplidos y los que están por cumplir. Ahora, ¿lo felicitó, diputada, a pesar de que la ley cayó? La ley cae no por una referencia propia del gobierno, ni siquiera te puedo decir por una cuestión del Ejecutivo. Se ha hecho un consenso que ha llevado a un articulado de 664 artículos, a una modificación de 500 y pico, para luego tratar parlamentariamente un dictamen de 300 y algo. Quiere decir que el diálogo, el consenso del oficialismo ocurrió, eso sucedió, y lo que hace caer la ley prácticamente es la falta de acompañamiento de los gobernadores, que a través de sus diputados en el Congreso dieron vuelta un acuerdo que teníamos, y eso fue la votación en general, para en la votación en particular echar por tierra todo tipo de conversación que habíamos tenido durante tantas horas en este ir y venir en la ley. Y ahora van a volver... La ley la retira el presidente. La retira, sí. Entendió que no tenía el espíritu por el cual había sido gestada, y eso justamente es el éxito del gobierno, es el éxito de Javier Milei, haber demostrado mediante la ley quiénes están del lado incorrecto de la historia. Quiere decir, quienes no escucharon a la sociedad en esta elección que cambió la forma del voto en la Argentina. La sociedad votó otra cosa, y eso la ley base lo demostró. Digamos, el acompañamiento, la falta de acompañamiento de la ley de los gobernadores, que están en ese compartimento estanco, donde ellos sienten que no tienen que ser partícipes. O sea que el éxito es el fracaso. El éxito del gobierno es haber puesto a la casta en evidencia directa con la sociedad. ¿Pero quién es casta, diputada, hoy? Porque uno los ve, digo, ustedes están gobernando, están en el Estado, son diputados. O sea, ¿casta quién es? Porque casta es el que ejerce un cargo público, casta es el que se opone al gobierno, casta es, por definición, estar en contra de Milei. El concepto de casta para nosotros son aquellos miembros de la política, miembros del Estado que se fue, y miembros de los que quedan aún en el Congreso, que no quieren romper el status quo, que están en el gobierno para que nada cambie. Eso es lo que es el centro del concepto de la casta, los políticos que están por el cargo y sin la gestión para ir hacia adelante en la Argentina. Pero alguien puede disentir, no puede haber dentro de la política gente que de buena fe, exacto, como diga, disienta con propuestas de Milei. Digo, porque si no, la división es el bien y el mal. Los que están conmigo son el bien, los que están enfrente son el mal, los que están conmigo quieren el cambio, los que están enfrente no quieren nada, son la casta despreciable. Entonces, en el medio no hay ninguna posibilidad de diálogo con nadie que de buena fe diga, esta reforma me parece que no, modifiquemos esta, con esta no estoy de acuerdo. Justamente, casta es el que no está en ese escenario de diálogo. Esos que no se mueven de ese diálogo y que están en la oposición por la oposición misma, que sistemáticamente renuevan una banca en el Congreso para seguir cometiendo los mismos errores, para seguir haciendo lo mismo de siempre,
son la casta. La casta es el que no quiere que le muevan el purro, el que no quiere que lo saquen de los negocios propios de la política. Esa casta que no sabe lo que es trabajar en el empleo privado, el que no paga sueldos y el que no conoce la situación de las empresas de la Argentina, de los trabajadores, que desde el 2012 Argentina no tiene trabajadores ingresando en el sistema formal de la economía. ¿Desde qué año? 2012. Desde el año 2012 la plaza de trabajadores no se modifica. Pero han ingresado, o sea, sí, y de hecho el año pasado entraron trabajadores en el sector privado. María, en Argentina desde el año 2012 está prácticamente casi estancado el empleo privado. Con relación al total de la torta, está bien, no digo, todo depende. Mira, para los empresarios la formalidad no es un negocio, por la cantidad de trabas, la cantidad de las mochilas impositivas. Un empleado público te lleva el 70% del gasto público, es decir, mantener el sistema de la burocracia de la Argentina es caro para los argentinos. Pero no entendí, diputada, estamos hablando con la diputada Juliana Santillán, ¿cómo el 70% no entendí? El 70% del gasto público viene justamente por lo que los empresarios, es decir, los que son los verdaderos benefactores sociales, los que están puestos en este mundo para generar riqueza, que es el sector privado y no el Estado, tiene que entregarle a ese Estado elefantiásico, pesado y voraz el 70% de sus ganancias. Eso hace ¿Cómo el 70%? Eso hace que la Argentina no sea productiva. Un empresario no puede invertir en su industria, en su infraestructura, para darle al Estado en impuestos, regulaciones, tasas, justamente el producto de su trabajo. Y eso también hace que no pueda pagar sueldos. Por lo tanto, eso hace que sea más conveniente el estar en negro para el trabajador y para el empresario, justamente por lo que significa el Estado en Argentina. Hay que darle el fruto del trabajo, en lugar de que los empresarios puedan invertir en el trabajo, en más empleados, en la formalidad y en el desarrollo. Todo esto que te estoy contando, y en la síntesis, tiene que ver justamente que esos políticos que son los diputados, que están en el Congreso, que no quieren esas modificaciones, por lo tanto no quisieron la ley a través de sus gobernadores, que son los que presionaban desde afuera. Digamos, los acuerdos que ocurrían en el Congreso tenían que ver con acuerdos con las provincias. Estamos hablando, perdón, diputada. Ese fue el trabajo de Martín Menem. Esos políticos son casta. Esa es la casta, la que no quiere mover el status quo, la que no se quiere correr de su propia zona de confort. Estamos hablando con la diputada Juliana Santillán, que es de La Libertad Avanza. Perdón, diputada. O sea, pero usted dice que el Estado nunca nadie puede hacer algo bueno al lado del Estado, que solo puede venir lo bueno al lado privado. Se ha dado, bueno, el empresario está puesto en este mundo para generar riqueza. El Estado no está puesto para generar riqueza. El Estado está puesto para administrar, para controlar, pero no para generar empleo. El Estado, de hecho, o fíjate lo que ha sido el gasto público, por la cantidad de empleados públicos que generó el sistema anterior. Por eso digo, la ley Bases es, digamos, el espejo que se puso en contraposición a los mismos de siempre con el cambio que pidió la Argentina. Y algo muy importante, María, tuvieron en el tratamiento de la ley, en el tratamiento en el recinto, en esas horas extensas de diálogo, de conversación, la posibilidad de ponerse del lado correcto, que no es del gobierno, no es el lado correcto el gobierno, sino que es del lado correcto de la sociedad, de la historia de los argentinos, empezar a hacer autocrítica. La autocrítica de los últimos 20 años no existe. Parece que nunca nadie hizo nada en contra de los argentinos. Diputada, es cierto que pasaron y que lleva muchos años en el medio de una enorme crisis la Argentina. Ahora, un 56% que en segunda vuelta acompañaron a Milei, pero también en democracia y respeto a las minorías hay un 44% que no lo votó. Hay un Congreso Nacional que refleja cómo eligió la gente a sus diputados y eso lo lleva a Milei no a tener, digamos, el 56% no le da la legitimidad para cualquier cosa que Javier Milei tenga que hacer, sino que exactamente lo obliga, y eso es resultado de una elección, los equilibrios que ustedes tienen que atender en el Congreso Nacional. Sí, por supuesto, si vos haces el análisis a la inversa, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones, o cuando las ganaba en los años anteriores, ellos ganaban las elecciones y a la inversa de lo que estás comentando, gobernaban para los suyos, para los propios, para sus empresarios prebendarios, y no gobernaban para la mayoría. Es decir,
hay un momento en donde la sociedad te quita ese mandato social, y eso es justamente el cambio de voto que ocurrió en la Argentina, que es un acontecimiento social, te diría. Se cansaron de esos políticos, se cansaron de esos gobiernos. Por eso es que está muy bien lo que decís de referencia, nosotros no gobernamos para nuestros votantes, gobernamos para todos los argentinos, y es lo que no ocurrió antes, porque también esos empresarios que hoy miran a Javier Milei o a nuestro gobierno, también votaron al kirchnerismo en 2003, 2007, 2019. Los empresarios mayoritariamente, si uno ve la expresión si uno ve a EA o la UIA, todos los documentos, todos los empresarios argentinos, más que acompañar al kirchnerismo, han sido, bueno, acompañados sí a Macri. Digamos, el sector empresarial habitualmente... Por supuesto, sí. De hecho, hay una gran desilusión. Digamos, el PRO no ha tenido la fortaleza, no ha tenido la determinación de mantener el voto. Y eso también se reflejó en las urnas. No nos olvidemos que quedó en tercer lugar. Digamos, también está esa cuestión. Nosotros podemos tener un acuerdo parlamentario, un diálogo de acuerdo trazo grueso, pero el gobierno de Javier Milei, entendamos que el PRO quedó en tercer lugar. Inclusive esos empresarios que hoy se sientan con nosotros, que hoy dialogan con nosotros, apoyaron muy fuertemente al PRO y también se sintieron desilusionados. Diputada, ¿usted sugirió de alguna manera un cambio en el sistema de los que ya están jubilados cuando dijo que la gente que entró con vía moratoria no debiera cobrar jubilación? Bueno, de hecho lo que va a ocurrir en marzo es que los jubilados que tienen 30 años de aporte, es decir, los que han aportado para su jubilación, lo que verdaderamente lo hicieron, van a recibir el complemento del 82% móvil, más los 70.000 pesos del bono. No así lo que están en moratoria, que van a recibir solo el bono de los 70.000 pesos. Porque ahí está la cuestión. Han emitido... ¿Cómo solo el bono? El gobierno, el kirchnerismo emitió jubilados, esas jubilaciones sin aportes. Ahora, diputada, en un país con un 40% en un país con un 40% de informalidad, no es que el empleado no quiera hacer aportes, sino que muchas veces no consigue un trabajo con aportes y la moratoria le da la posibilidad de pagar esos aportes que sus empleadores no pagaron por él. Por eso mismo, esos van a recibir el bono de los 70.000 pesos. Es decir, no es lo mismo el aportante de 30 años que el que se adhirió a ese sistema de emisión de jubilados. No, pero de hecho ese cobra el 82, ese cobra un poco menos, cobra el 82 y a veces se está pagando la moratoria, con lo cual cobra con el descuento moratoria. Ya no está en la misma... Son 104.000 pesos contra 236 del que tiene los 30 años de aporte, que recibe el 82%. Pero usted lo que está diciendo es que va a haber un cambio en esto, lo estoy tratando de interpretar, si hay un anuncio detrás de esto. Exactamente, a ver, no exactamente eso, pero sí, a ver, la ley bases contenía la fórmula que el presidente mismo dice que hay que hacer un cambio en esta regulación. Claro, pero usted está haciendo un anuncio para marzo. Eso también cayó con la ley bases. El presidente puso una fórmula y eso cayó de la ley. A ver, también esa es una de las consecuencias de la falta de pero hay una ley vigente que ajusta por inflación, pero no importa, lo que quiero decir, ¿usted está diciendo que va a haber un cambio a partir de marzo? Nosotros entendemos, y nosotros no sabemos de qué se va a tratar el discurso del presidente mañana, entendemos que va a haber, digamos, algún tipo de anuncio, y también entendemos que a partir de esta caída de la ley y a partir de este retiro que hace el presidente, justamente porque no significaba, no tenía ningún sentido poder dejar o seguir presentando una ley que había perdido todo espíritu. Por supuesto va a haber un nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo seguramente va a presentar al Congreso, y ahí también seguramente va a estar la nueva fórmula, claro, que nosotros la presentamos en la ley. Bien. La política no quiso que eso salga. Juliana Santillanes, diputada de La Libertad Avanza. Déjeme que le haga una última pregunta que no tiene mucho que ver con específicamente su tarea de diputada. Es un tema que a mí yo sigo mucho, que tiene que ver con las redes sociales y el uso de las redes sociales. Ahora ustedes, pero no solamente ustedes, porque hay de otros partidos también, usted usa mucho sus redes sociales, como con la lógica más quizás del influencer, y aparecen muchos arrobas, canjes con hoteles, etcétera, ropa, además. ¿Cuál es su criterio con las redes sociales y si le cambia ser diputada respecto a cómo usa las redes sociales? No tengo ningún canje de ropa de absolutamente nada. De hoteles, la vi con muchos hoteles. Esos hoteles que he mencionado, y si ves las redes sociales, yo vicepresido la Comisión de Relaciones Exteriores.
a nosotros, o a mí de estudio, a mi despacho y mi equipo, tenemos permanente trato con empresarios que traen a empresarios del exterior y nosotros tenemos almuerzos o cenas en los hoteles que quizás están arrobados, porque justamente nosotros vamos a donde los empresarios nos convocan y ahí es donde podemos conocerlos. Yo tengo la ley de sociedades anónimas y en ese caso estábamos con Guillermo Tofoni en estos pero, o sea, pero en lugar de ir a la... Y nosotros siempre sí. Estamos, digamos, no tiene que ver, a ver, son hoteles. Nosotros vamos a cenar, a almorzar y nosotros generamos las reuniones que luego terminan en un proyecto, en un despacho del Congreso de la Nación. Pero esas reuniones son en el Hotel Faena, en el Hotel Alvear y no en el Congreso Nacional y por eso usted... Siempre son, en particular en mi despacho, pero nosotros tenemos, bueno, también vamos a cenar, nos invitan y vamos. Yo tengo relación con las cámaras internacionales, las cámaras tienen mesas siempre en esos lugares. Son lugares donde se conversa sobre justamente cómo avanzar hacia el ingreso de divisas a la Argentina. Los empresarios que vienen del exterior se alojan en esos hoteles. Siempre las reuniones tienen que ver con eso. Somos muchas personas, somos más de 20 o 30 veces. Luego en el despacho termina una comisión de tres representantes donde hacemos la reunión política, producto de esas reuniones que ellos primero nos invitan y nos convocan. Bien, Juliana Santillán es diputada de La Libertad Avanza. Muchas gracias, diputada, por estos minutos. Buen día. Hasta luego, 8:37 de la mañana. Necesitas la tranquilidad de saber que tu familia se encuentra protegida.